¿Te ha pasado que de pronto las personas hacemos cosas que pensamos que está bien y no es así? Pues, ¿qué crees? El día de hoy vamos a estar estudiando la lección número 4 del estudio Las respuestas del Señor Jesucristo. Una señal pedida se llama Bienvenido a la Escuela Bíblica Dominical para Niños que transmite la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Antes de comenzar, me gustaría recordar unos milagros que hizo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Estos milagros tienen algo muy especial, pero mira, déjate los menciono. El primero es cuando el Señor Jesús transformó el agua en vino. El segundo es cuando el Señor Jesús curó al hijo del cortesano. El tercero es cuando el Señor curó al paralítico. El cuarto es cuando el Señor alimentó a más de 5,000 personas. El quinto es cuando el Señor Jesús caminó sobre el agua. El sexto es cuando curó a un ciego de nacimiento. El séptimo, cuando el Señor le regresó la vida o hizo que Lázaro resucitara. Si nos ponemos a analizar cada uno de estos milagros que acabo de mencionarte, se pudiera decir que está muy complicada la situación, como por ejemplo, nadie camina sobre el agua, nadie nunca jamás resucitado a alguien. En aquellas épocas no había tanta tecnología como la hay ahorita, ni tanto medicamento, y sin embargo curó al paralítico y curó al ciego así por su voluntad y por su amor, con sus manos, con su voz. Nadie le ayudó. No, que vino un cirujano muy experto y reconocido. Nada, no había nada de eso. También cuando de poca comida, ¿recuerdas? Pan y pescado alimentó a tantas personas. ¿Y qué digamos de aquella agua que la convirtió en vino? Esto me hace sentir una profunda admiración y reconocer el poder del Señor Jesús. Hizo tantos milagros, tantas señales que demostraban que Él era el Hijo de Dios, que Él tenía todo el poder y que había venido aquí a enseñarnos lo que es correcto. Y vaya que teníamos que aprender, porque ¿qué crees? La historia del día de hoy, la que vamos a estudiar, trata de una situación muy mala, muy que no se debe de hacer. Déjame te cuento, está en Juan 2, capítulo 2, versículo del 13 al 22. Se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero. Extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó la mesa. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas estas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaban la profecía de las Escrituras que dice: el celo por la casa de Dios me consumía. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. De acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?
exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes reconstruirlo en 3 días. Pero cuando Jesús dijo este templo, se refería a su propio cuerpo. Después que resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho estas palabras y creyeron en las Escrituras, también en lo que Jesús había dicho. Oh, imagínate la escena, el Señor Jesús llegando al templo y encontrando muchos animalitos, gente muy a gusto, te cambio la moneda extranjera, porque no podían ofrendar con la moneda extranjera, tenía que ser de ahí. Toda una escena, cosa que no debemos hacer en el templo. En el templo vamos a adorar al Señor, no a hacer negocio y mucho menos mercado. Seguramente olía mal, seguramente había pues excremento de los animales, seguramente la gente estaba abusando. Este animal que vale no sé cuánto eran las monedas, 3 pesos te lo voy a vender en 10, porque te urge y tienes la necesidad. Yo me imagino que abusaban también. Claro, ese no era un lugar para vender, definitivamente que no. Fíjate que para los judíos las fiestas eran muy importantes y las debían cumplir como lo había estipulado el Señor en la época de Moisés. La fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés, la fiesta del Año Nuevo y el Día de la Expiación, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación, la fiesta del Purim. De todas estas fiestas, las primeras 5 fueron ordenadas, pues como ya te había dicho, por la ley de Moisés, la ley mosaica. Las últimas 2 se originaron en el periodo después de la cautividad. Con esto quiero recordar que el participar en estas fiestas les era muy importante. Lo llevaban haciendo pues desde la época de Moisés y por eso los cambistas y todos los que estaban en el templo se aprovechaban y abusaban. Pero hay algo más detrás de esta escena. Hasta donde sabemos, la escena se desarrolló en el atrio exterior del templo, donde podían entrar los gentiles, o sea, el atrio de los gentiles. Ahí los comerciantes que vendían animales y los campistas se instalaban para ofrecer sus servicios a los viajeros, pues que venían de muchas partes para la fiesta. Ellos vendían los animales que se necesitaban para llevar a cabo los sacrificios. Y también había cambistas, porque las monedas de los otros pueblos se consideraban inmundas. La actividad en sí se pudiera decir que era buena, pues los estabas ayudando, pero se debía prestar o se prestaba para abusos en cuanto a los precios y a los cambios de la moneda. El Señor Jesucristo se indignó ante semejante situación en el templo y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. ¿Cuándo? Pues cuando volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quita de aquí esto y no hagas de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron, como ya lo habíamos dicho los discípulos, de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Esto ya lo había leído porque estaba en el libro de los Salmos 69:9.
No tenemos que justificar este acto realizado por nuestro Señor. Era la demostración de un celo legítimo. Verdaderamente esto no era grato a los ojos del Señor. Notemos algo bien importante, que el Señor Jesús no se aprovechó de la situación para tomar algo de ahí, pues de lo que se ofrecía. Los animales y las monedas esparcidas quedaron para ser recogidos por sus dueños. Solo los echó fuera. Ni él ni sus discípulos se llevaron algo de lo que estaba ahí. No tomaron nada ajeno. Él dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Pero ¿qué crees? Estas palabras fueron bien importantes porque los judíos se enojaron al oírlas. No tanto que se hayan molestado porque los corrió, los echó fuera con los animales, sino porque dijo casa de mi padre. Para ellos, estas palabras significaban que Jesús estaba siendo igual que Dios. Pero ¿qué crees? Nadie había hecho algo como esto. Esta es otra de las sorpresas. Esto, lo que ellos presenciaron, decían, o sea, ¿cómo? Nos están diciendo que no es correcto vender aquí. Nos están diciendo que es casa de su padre. Los sacerdotes siempre les habían dado permiso de que vendieran del comercio ahí en el atrio de los gentiles. ¿Sabes por qué? Porque ellos recibían grandes ganancias de esas ventas. Por eso ellos aceptaban dar permiso de algo que no se debía hacer en el templo. Preferían mejor decir, vamos a hacernos así como que no de la vista gorda, como luego dicen, que al fin que al cabo nos van a dar buena ganancia. No es correcto. Le dijeron al Señor, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Cuestionaron, fíjense, cuestionaron la autoridad del Señor, pues por haber echado afuera a los vendedores de animales y por haber esparcido las monedas de los cambistas. Si estaban sorprendidos por la acción del Señor Jesús que les dijo que ahí no se debía vender y también les dijo que esa era casa de su padre, ahora estaban más sorprendidos cuando escucharon que les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Déjame te cuento un poco de historia para que te imagines cómo estaba la situación. El templo estaba siendo construido por Herodes el Grande. Había empezado unos 20 años antes de que naciera el Señor Jesús. Aproximadamente llevaba entre 45 y 50 años de estar en constante construcción. Todavía no lo terminaba. Todos esos años estaban con los trabajos y llega el Señor Jesús y dice, yo en 3 días lo levantaré. Pues ellos decían, o sea, ¿cómo? Mira, tanto tiempo, no hemos acabado. Y tú dices que en 3 días, yo me imagino que eso era lo que ellos pensaban. Decían, ¿cómo es posible que alguien fuera capaz de levantar este templo en 3 días? Pues, pues ante la ciencia y todo eso, pues no, ¿verdad? Ante la evidencia. Fíjate que también otro dato importante y que me llama mucho la atención es que ese templo se terminó de construir hasta el año 64 después de que naciera el Señor Jesús. Pero, ¿qué crees? Tantos años de trabajo y en 6 años, a los siguientes 6 años, o sea, al año 70, fue destruido. Pero esa es otra historia. Por lo pronto, déjame te recuerdo que el Señor Jesús no hablaba de ese templo, pero los judíos pensaban que sí. Él se refería a su propio templo.
a su cuerpo, porque en 3 días pasó lo más hermoso que nos puede pasar. Él murió por nosotros, fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso el Señor se refería a eso, se refería a su propio cuerpo. Cuando pasa la muerte del Señor Jesús, ahí el apóstol Juan escribe que después de que Él resucitó, todos los discípulos se acordaron de este momento, sobre todo de estas palabras, y dijeron, ya entendimos a lo que se refería. Bueno, yo así me lo imagino, ¿verdad? Y fue entonces cuando dijeron, ya creemos en el Señor Jesús porque Él lo dijo y sí, al tercer día resucitó. Hecho muy importante para todos ellos. Antes de concluir esta lección, me gustaría que analizáramos 3 puntos importantes. El primero, la indignación del Señor Jesucristo al ver a los comerciantes de animales y a los cambistas haciendo negocios en el atrio de los gentiles. Su indignación la mostró echándoles fuera. Fíjate, el Señor Jesús nos ha dado un gran ejemplo. No debemos tolerar lo que no es correcto delante del Señor. Debemos de decir, esto no es permitido, esto sí, esto no está correcto, por lo tanto, no te voy a apoyar. Como por ejemplo, cuando estás en el salón y algún compañerito te invita a hacer alguna travesura, tú debes decir, no, no es correcto. Señor Jesús me enseñó a no apoyar lo que no es correcto. El segundo es el celo manifestado por el Señor cuando vio que la casa de su padre estaba siendo usada como si fuera un mercado. Otro ejemplo que nos pone el Señor Jesús. No debemos ni ir ni permitir que alguien vaya al templo y falte al respeto. Eso no es correcto, el Señor Jesús ya nos lo enseñó. La casa de Dios es para adorarle con reverencia, no para ir a vender negocios, ¿verdad? No para ir a rayar, no para pegar el chicle debajo de la banca, no, tampoco, nada de eso. Se debe de guardar respeto. Es como cuando tú estás en tu casa, llega alguien y empieza a brincar en la sala, tú vas a decir, oye, no, eso no se hace, ¿verdad que te molestaría? Bueno, ¿por qué? Porque están faltando al respeto a tus cosas. Así, en la casa del Señor, no debemos de faltarle al respeto. El tercer punto, cómo el Señor Jesús prueba su autoridad por medio de la resurrección. Algo, bien padre, algo que me gusta mucho. Ellos así como que, yo me imagino que le han dicho, ¿y tú con qué autoridad? Pensando decir, ni sabe, ¿verdad? Decir, ni tiene respuesta para esta pregunta. Pero no solo les contestó, sino que lo comprobó por medio de su resurrección. Por medio de la resurrección, tú y yo alcanzamos salvación. Antes de terminar, me gustaría hacer una observación. El Señor Jesús sí se molestó por la conducta de los comerciantes y de los cambistas. Seguramente le ha de haber molestado que los sacerdotes se aprovecharan de la situación, pero no pecó. El Señor Jesús en ningún momento pecó, no ofendió a nadie, no agredió a nadie, no tomó algo que fuera ajeno. Sí asustó a los animalitos para que se salieran, ¿verdad? Hizo el látigo y yo me imagino que le dijo, por ahora, ¿verdad? Vea que se salgan, pero no lastimó a nadie.
Es importante que reconozcamos esta parte, ¿verdad? Bueno, ¿cómo ven si vamos a orar dándole gracias al Señor? ¿Me acompañan? Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias te damos por lo que hoy aprendimos. Enséñanos a comportarnos en tu templo de forma correcta. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amén. Pues hasta aquí, mis niños, hasta aquí la lección. Gracias por haber asistido nuevamente a la escuela bíblica dominical para niños. Gracias por toda la paciencia que has tenido en este tiempo de pandemia. Gracias por cuidarte, en verdad lo valoramos mucho. Esperemos que un día llegue prontito el Señor y nos diga, tienen todo el permiso de salir, sí que ya se acabe la pandemia. Esperamos que pronto podamos ir al templo y estar juntos y aprender juntos. Mientras que llega ese momento, gracias por cuidarte, por obedecer lo que las autoridades nos dicen, por obedecer a mamá y a papá, por toda esta paciencia. Dios te bendiga.